Va a tener en primera instancia el uso de la voz el subsecretario de Administración del Gobierno, Víctor Torrero. También está presente en esta rueda de prensa la Contralora General del Estado, Isela Guadalupe Uribe Alvarado, y también el consejero jurídico del Gobierno del Estado de Colima, Roberto Rubio Torres. Cedo el uso de la voz a Víctor Torrero. Muy buenos días a todas y todos los representantes de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. Muy buenos días a mi compañera y compañero de gabinete. Los saludo. Buenos días también a todos su amable audiencia que nos siguen a través de ustedes. Y primero que nada, agradecerles su presencia en esta rueda de prensa, porque como lo hemos comentado en diversas ocasiones, a través de ustedes es como podemos nosotros comunicarnos de manera directa con las y los colimenses y poderles informar sobre las diversas acciones que se llevan a cabo desde el gobierno del Estado. El día de hoy queremos darles cuenta de una serie de acciones que se han emprendido para restablecer la legalidad y para poder también darle una orientación adecuada y conforme a derecho a lo que representan las relaciones laborales que se tienen dentro del gobierno del Estado de Colima. Concretamente, tenemos que informarles que desde la Subsecretaría de Administración se operaron el día de hoy 229 terminaciones de relaciones laborales de personal que había sido basificado por el gobierno anterior. El contexto de esta decisión es muy importante que todas y todos lo tengan muy presente, porque como todas y todos sabemos, el gobierno anterior generó una situación financiera que se enmarcó en el desorden, que se enmarcó en diversas acciones ilegales que se cometieron y que derivó en una catástrofe económica y financiera que representó que el gobierno entrara en una situación de impago desde la segunda quincena del mes de julio. Como lo hemos comentado ya en otras ocasiones, desde mitad del año ya se habían acabado el presupuesto asignado para todo un ejercicio, y esto pues fue el resultado pues de múltiples actos indebidos, incorrectos, de pagos que nunca debieron de haber realizado, de un endeudamiento desequilibrado, sistemático y en ascenso, que los llevó a generar una crisis de la cual las y los trabajadores fueron los principales afectados. En ese contexto, en el mes de julio, el gobierno anterior tomó una decisión simplemente inexplicable, si no es por otras razones que ahorita también les vamos a comentar, y que fue haber basificado a 229 trabajadores. Para empezar, esta decisión, pues presupuestalmente no tenía ningún soporte, no tenía ningún sustento. De ahí empezamos mal. Luego, el proceso a partir del cual se otorgaron estas basificaciones estuvo plagado de vicios, estuvo plagado de irregularidades, a partir de las cuales se otorgaron plazas de base a personas que no reunían condiciones, que no reunían los requisitos para poder haber estado en un esquema como el de ser un trabajador basificado. Hemos detectado desde nuestra llegada que las personas que estuvieron en este esquema de basificación, pues en su gran mayoría eran personas que estaban allegadas al gobierno anterior. Y allegadas me refiero
a situaciones incluso hasta de complicidades, situaciones de actos contrarios a lo que es el ejercicio del servicio público, y en ese sentido, pues no podíamos nosotros dejar pasar por alto esta situación. Como ejemplo les pongo lo siguiente: había gente que estaba en esta relación de basificados que no contaban ni con un año de antigüedad. Tenemos 5 personas en esa situación, 9 personas que apenas si tenían un año, otras 13 personas con 2 años, había gente con 3 años apenas, hablamos de 18 personas en este caso, 20 personas con 4 años de antigüedad, 28 personas con 5 años. Y en cambio había un gran espectro de trabajadoras y de trabajadores que pudieron haber tenido más merecimientos, que pudieron haber tenido una antigüedad mucho mayor y que simplemente no se les tomó en cuenta. Y no se les tomó en cuenta en buena medida porque no formaban parte de ese grupo allegado a ese espectro del poder que anteriormente gobernó en nuestro estado. Era gente que más bien tenía una relación de parentescos, había amiguismo, había compadrazgos, había diversas situaciones que no eran pues las que se deben de tomar en cuenta para otorgar una base a una trabajadora o a un trabajador. Esto es de manera general lo que nosotros identificamos, y a continuación voy a ceder el uso de la voz a nuestro consejero jurídico para que de una manera más detallada les presente él cuáles fueron las acciones legales que se están emprendiendo, que se están llevando a cabo y que le dan pleno sustento a las acciones que el día de hoy se están tomando. Muy buen día a todas y todos ustedes, a los seguidores que están en las redes sociales, tanto de gobierno del estado como de los medios de comunicación aquí presentes. Un saludo afectuoso a todas y todos ustedes. Efectivamente, como lo ha comentado el subsecretario de Administración del Gobierno del Estado, desde que se inició esta administración se han estado llevando a cabo diversas acciones, tanto administrativas como legales, a fin de que las actividades del gobierno se lleven a cabo de manera correcta y también de que se estén investigando los hechos que hemos estado detectando. Debemos de ser muy claros, no es una cacería de brujas, son temas que de manera ordinaria la propia Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos nos obliga a cumplir con honestidad, con eficacia y eficiencia las actividades del servicio público, y por lo tanto estamos comprometidos a que se haga una revisión exhaustiva de todas las áreas en las cuales esta administración es parte. De manera concreta se indica que el día de hoy se han presentado 3 denuncias, una de ellas ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción, en la cual se está denunciando a titulares de secretarías y de organismos públicos descentralizados y a la persona ex titular del Poder Ejecutivo en la administración anterior por presuntos actos que pueden ser considerados como delito relacionados con hechos de corrupción en el tema de ejercicio indebido de servicio público, abuso de autoridad, falsedad de los servidores públicos, tráfico de influencias y los que más resulten derivados de la investigación ante dicha fiscalía. También el día de hoy se ha presentado ante la Contraloría General del Estado una denuncia de hechos a fin de que se investiguen los hechos señalados en la misma relacionados con presuntas actuaciones que constituyen faltas graves relacionadas y tipificadas en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Hemos dicho en anteriores ocasiones que se van a
dar resultados con hechos, no solo con palabras. Estos son dos de estas otras denuncias que se han estado presentando respecto a este tema. También se está presentando el día de hoy una demanda ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, que es la autoridad competente para dirimir los conflictos laborales entre las entidades patronales y los trabajadores, en la cual se está demandando la nulidad de un supuesto convenio de basificación pactado entre únicamente ciertos titulares de organismos públicos descentralizados y exfuncionarios de algunas secretarías de Estado y del propio extitular del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque consideramos que dicho documento es completamente ilegal, no se llevó a cabo conforme a la ley. El mismo es violatorio, entre otras disposiciones, del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habla de la obligación que tienen todos los servidores públicos de dedicar los recursos de manera eficiente en las actividades que realmente estén presupuestadas. También viola la ley burocrática en diferentes disposiciones relacionadas con temas escalafonarios y de calidades de trabajadores, ya sea de confianza, de base, y el requisito que cada uno debe de cumplir para aspirar a esas categorías. También violenta la ley de austeridad, la ley de disciplina financiera en las entidades federativas y municipales, debido, como ya lo comentó el subsecretario de Administración, en el actual ejercicio 2021 no existían presupuestadas nuevas plazas de base vacantes, y menos aún un total de 229 que pudieran ser susceptibles de ocuparse en la administración. Eso de suyo es una grave irregularidad, porque la propia ley establece que no se puede cubrir una remuneración o un pago que no esté autorizado por el presupuesto de egresos correspondiente. En ese sentido, eso es una de tantas irregularidades que se han detectado en esta situación que ha sido objeto de denuncia y de demanda laboral, de que se han estado o se intentó basificar a esas personas, aun y cuando no existían plazas vacantes. No se llevó a cabo un corrimiento escalafonario como lo establece la propia ley burocrática, en la cual, en el supuesto de que existieran espacios disponibles, lo primero que se tiene que realizar es llevar a cabo un corrimiento escalafonario entre los demás trabajadores de base para ir aspirando a la categoría inmediata superior, y que al final, en la última categoría, pues ingresen personas a la administración como servidores públicos de nuevo ingreso. Aquí prácticamente eso se hizo a un lado, se privilegiaron a ciertas personas. ¿Para qué? Para que en automático supuestamente fueran colocados en espacios susceptibles de ser basificados. Hay que ser muy claros en ese tema. El hecho de que se les designe o se les denomine trabajador de base por ese solo hecho no son con tal categoría. Una, debe atenderse a las funciones que desempeña cada uno de ellos. Otra, el tema de la inamovilidad está condicionada que deben de haber transcurrido más de 6 meses realizando actividades o estando en ese cargo. Antes de ese periodo no son considerados como trabajadores de base inamovibles. La propia ley burocrática y criterios ya de los propios tribunales federales ha establecido esa situación. El por qué se ha decidido tomar estas acciones, tanto de manera legal como de manera administrativa, en el gobierno del estado, es porque los supuestos nombramientos o las supuestas, mejor dicho, autorizaciones para cambiar de categoría fueron con efectos a partir del 1 de julio, entendiéndose que a final de este año pudieran tener los 6 meses y que pudieran entenderse que fueran basificables. Eso en el supuesto de que en primer momento hubiera plazas vacantes, que estuvieran presupuestadas y que hubiera disponibilidad presupuestaria, lo que evidentemente no existía desde mediados del año, que ya lo comentó el propio subsecretario, que en medio año se gastaron lo de todo el año, y aún así, no teniendo para la nómina, deciden basificar con todo el impacto presupuestal que eso implica. ¿Por qué? Porque finalmente, para una vez cumplidos los 6 meses,
eventualmente podrían estar pues exigiéndose temas de convenios respecto a pagos de otro tipo de prestaciones que son diferentes a las que se entregan a los trabajadores de confianza. Entonces, en general, esos son las irregularidades que se han detectado. Es un convenio completamente ilegal en virtud de que el mismo únicamente es firmado por los propios titulares de las dependencias, inclusive por titulares de organismos públicos descentralizados, que al interior de los mismos, conforme su normatividad, tienen un consejo directivo, una junta de gobierno, que es la máxima autoridad de esos organismos. Sin embargo, no existe constancia de que los propios organismos superiores de dirección hayan autorizado la basificación de ciertas personas y menos aún hayan autorizado al director a firmar ese convenio. Dos, tampoco se cumplió con la ley burocrática relacionada con la comisión mixta de escalafón. La propia ley burocrática establece que para que se lleve a cabo corrimientos escalafonarios se debe establecer una comisión previa en la cual se establezcan perfiles respecto a los trabajadores para en función de ello puedan estar escalando a los cargos superiores que han quedado vacantes, ya sea por jubilación, renuncia o pensión por jubilación. No hubo esos corrimientos. La mayoría de trabajadores, o al menos un gran número de ellos, como lo señaló el subsecretario de Administración, se desempeñaban, incluso uno de ellos como secretario de Estado, otros secretarios particulares, directivos, cargos eminentemente de confianza en términos de la ley burocrática local, y nada más de un día para otro ya aparecen como si estuvieran de base. Se insiste, son temas delicados, entendemos la situación financiera y de cuestión de recursos para los trabajadores del gobierno del estado que han estado pues aqueciendo en fechas anteriores. Sin embargo, se debe de ser muy claro. A nosotros nos encomendaron llevar a cabo toda nuestra función con base en la ley y dentro de esas atribuciones tenemos la obligación de analizar a detalle cualquier situación que veamos contraria a la normatividad, y una de las acciones o estrategias que la propia ley burocrática y los criterios jurisprudenciales establecen es dar por concluida la relación laboral, presentar la demanda ante el propio tribunal y que sea el propio tribunal el que determine si fue o no correcta nuestra actuación. De nuestra parte creemos y estamos seguros que se hizo lo correcto. Igual en la Fiscalía Especializada y en la Contraloría se indagará lo correspondiente y ellos tendrán en última instancia la facultad de determinar si hubo o no responsabilidad tanto administrativa como penal respecto a los funcionarios o exfuncionarios públicos que son objeto de esas denuncias. Básicamente son los temas que el día de hoy estamos comentando y en lo subsecuente caso por caso se va a ir tocando a detalle a fin de que quede establecido que a todas y todos los trabajadores se les están respetando todos sus derechos humanos, sus derechos laborales y que de manera paulatina se analizará esa situación ante la Subsecretaría de Administración. De nuestra parte es todo hasta este momento. Muchas gracias por su atención. A ver, abrimos espacio, te doy el micrófono. ¿Esto quiere decir que serán despedidos los 230 trabajadores en lo que el TAE resuelve? Como comentaba el subsecretario de Administración, el día de hoy ya se llevó a cabo una baja generalizada de todas esas personas, ya se estableció el motivo por el cual se llevó a cabo y que versa en términos generales por todo este tipo de irregularidades y que finalmente serán las autoridades correspondientes las que determinen si se llevó a cabo la situación de manera como marca la ley. ¿En qué dependencias se encontraron estos casos? Es generalizado. Un tema también relevante estriba en que no son trabajadores como tal que de manera generalizada estuvieron desempeñando su función desde hace muchos años, los que eventualmente podrían tener derecho a una posible basificación si es que estuviera presupuestada y si es que se llevara a cabo en los procesos que establece la ley. Sin embargo, son personas perfectamente identificadas al grupo político de la anterior administración
y de manera, podríamos decir, coincidente, que de coincidencia pareciera no tener nada, están en lugares estratégicos en ciertas secretarías y subsecretarías. Entendemos para tener ellos ojos y oídos de lo que se esté haciendo y pues estarse ahí cuidando. Presumiblemente se está manejando de ese tema porque sí son en muchas secretarías y dependencias, organismos públicos descentralizados en donde de manera generalizada se dispersaron con la finalidad evidente de ocultar dentro del universo de trabajadores a ciertas personas y que pudieran pasar desapercibidos. Consejero, preguntarte respecto al tema legal. Algunos trabajadores cuando estaban en activo se les generaba algún tipo de contrato o algún esquema en el cual no te generaran antigüedad. En este esquema ustedes tienen detectado, por un lado, cuántas personas de estas 229 tienen algún esquema que legalmente pudieran ellos aspirar a alguna basificación. Eso es por un lado, y preguntarle también respecto a cómo ven ustedes el desarrollo que plantean en los términos legales que pudiera manejarse, y por último preguntarle cuántas basificaciones se hicieron en este sexenio pasado. Bueno, en cuanto al tema legal, sí se tiene ese análisis. De hecho, se realizó con la finalidad pues de establecer si había o no una responsabilidad por parte de los servidores públicos que llevaron a cabo esa operación, y también antes de presentar la demanda laboral correspondiente y pues ejecutar las bajas. Sin embargo, esos temas, en virtud de que se ha iniciado el procedimiento jurídico respectivo, pues no podemos dar mayor información porque será hasta el momento en que el tribunal emplace a las personas demandadas que ellos deberán de hacerse sabedores de esas situaciones y en su momento ejercer las acciones que ellos estimen convenientes. En cuanto al tema de basificaciones en este año, ese tema lo podría señalar el subsecretario. De manera concreta, lo único que tenemos al menos detectado para los efectos que se están llevando a cabo en estas acciones son las personas contempladas en el convenio, que fueron 229 personas. No, esas son únicamente de las del 1 de julio del 2021. De las del sexenio, ese tema no nos correspondería a nosotros. Ya sería verificar si el dato lo trae el subsecretario, porque es un tema que no es parte de la estrategia. Sin embargo, pues si lo pudiera él comentar, adelante. Muchas gracias. Como lo aclaramos bien en este momento, las bajas que se están operando son 229 que están en el convenio que se suscribió en este año. A lo largo del sexenio sí hubo algunas otras basificaciones. El dato exacto no lo tenemos, pero creo que no oscilan más allá de 100 basificaciones. 150, pero esas no están en este proceso, porque en su momento incluso ya la gente que fue en ese momento basificada, incluso ahora ya tienen otra relación laboral. Que no están incluidas en estas 229. Gracias. O sea, me refiero, las otras que se han hecho de alguna manera, que no son de este convenio, me queda claro, ¿se han hecho de manera normal? Ese es un proceso que tenemos que seguir revisando. Nosotros, como lo hemos dicho en otras ocasiones, recibimos un gobierno plagado de irregularidades y de ilegalidades. Ahorita en este momento, lo que nos está ocupando es el convenio pues, más reciente, y es sobre el cual estamos enfocados. De los convenios anteriores, también es correcto decirlo, y creo que el consejero coincidirá conmigo, pues ya corrieron otra suerte, de manera legal, en términos incluso de tiempos, que quizás pues, ya se hayan vencido para poder hacer algo respecto de ellos. Pero como lo comentamos y como lo que nos encontramos en este último convenio, pues la verdad es que no dudaríamos que hayan también tenido este tipo de irregularidades y de situaciones donde no se respeta la antigüedad, donde no se respetan capacidades, aptitudes, el profesionalismo que puedan tener las y los trabajadores, y que en ese sentido pues no se estuviera basificando a la gente que efectivamente lo merecía, la gente que estaba en condiciones de realmente acceder a esta posición laboral
y que si, pues como ha sucedido en los sexenios anteriores, pues estuviera lleno pues de familiares, de amigos, de compadres, de altos funcionarios, como pasó ahorita, que pues de pronto bajan de nivel y son quienes acceden a esta categoría. Aparte de estas 229 basificaciones que detectaron ustedes, ¿tienen contemplado o se han detectado algunas personas, aviadores, es decir, personas que no trabajaban y estaban cobrando en gobierno? ¿Se han detectado algún tipo de personas? Estamos nosotros en un proceso de revisión, donde nos hemos encontrado que había habilidad del gobierno anterior para encubrir las cosas ilegales. Les puedo decir que sí hemos encontrado en las nóminas situaciones atípicas. Hemos encontrado picos donde en algunas ocasiones encontramos mucha gente que se incrementa la nómina y en otras ocasiones vuelve a otra estabilidad. Todo eso es materia de un análisis, de una revisión exhaustiva, donde vamos a identificar y estoy seguro que vamos a lograr dar con las situaciones que hayan sido contrarias a la legalidad. Respecto a las autoridades donde se intervino o se está poniendo estas demandas, ¿hay fechas para que les den una respuesta de cuándo podría dar, no sé, un avance o algún término de estas solicitudes? Para esa pregunta le cedería el uso de la voz a nuestro consejero jurídico. Sí, evidentemente cada uno de los procesos que se ha estado presentando tanto en Fiscalía como en la Contraloría y el propio Tribunal de Arbitraje y Escalafón, la legislación establece plazos y términos en los cuales se van a pronunciar respecto a la admisión, luego la contestación de la demanda y el trámite que se lleve a cabo. Entendemos la situación que ya en medio se ha tocado respecto al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, que hay cierto rezago, sin embargo, pues esperemos que estos temas pues también puedan, en la medida de lo posible, pues tratarse de llevar con celeridad. Entonces, básicamente eso dependerá ya de las instancias correspondientes. Entonces, nada más sería cuestión de si tuviera algún comentario la Contralora respecto al tema y si no, concluiríamos ya con las preguntas y respuestas. Sí, gracias. Buen día. Sí, nosotros tenemos un término para la radicación y esto significa para la recepción de la demanda que el día de hoy recepcionamos de 3 días hábiles y para iniciar el procedimiento de investigación. El procedimiento de investigación tenemos que comentarlo con mucha claridad, se hará con ética, con profesionalismo, apegado a derecho, alejado de todo tipo de filias o fobias políticas, simple y sencillamente estaremos trabajando con estricto apego a lo que aplica nuestra norma de Ley General de Responsabilidades Administrativas y en su caso fincar las responsabilidades administrativas y en su caso si se encontrase en estos expedientes y en estas investigaciones que estaremos generando delitos graves, estaremos turnando también a la Fiscalía Anticorrupción los delitos correspondientes, pero para la recepción sí hay 3 días hábiles para la aceptación de la demanda y aperturaremos el proceso de investigación. Muchas gracias a todas y todos por haber participado en esta rueda de prensa. Agradecemos su participación. Buenas tardes.